Buenas a todos y a todas. La propuesta de este video, como su título lo indica, es desarrollar un poquito cómo entiende Aristóteles el espectáculo teatral griego a partir de la argumentación volcada en la poética. Tradicionalmente se decía que a Aristóteles no le interesaba el espectáculo teatral, porque no lo menciona prácticamente en la poética, y por extensión también se llegaba a afirmar que la instancia espectacular no tenía entidad en la Grecia clásica, basada justamente, entre otras cosas, en esta cuestión que comento recién, de que Aristóteles no desarrolla en su poética cuestiones referidas al espectáculo teatral. Varias cuestiones a desmitificar, digamos. Primero, Aristóteles sí trata el espectáculo teatral griego en su poética, ahora lo vamos a ver. Y por otro lado, el objeto de estudio de la poética justamente es el arte del poeta. Por eso está centrado en ese tema, pero eso no significa que no mencione recurrentemente la instancia espectacular. Tengamos en cuenta que la poética es uno de los documentos más antiguos en relación al teatro en general y al teatro griego en particular. Su autor, Aristóteles, no vivió el periodo de esplendor del teatro clásico, que transcurre durante el siglo V a.C. Él vivió entre el 384 y el 322, es decir, prácticamente un siglo después. Entonces es muy interesante varias cuestiones. Primero, que él, no habiendo vivido el periodo de esplendor, refiere continuamente a dicho periodo. Evidentemente ha tenido no solo contacto con las obras y con el teatro de la época, sino que ha tenido contacto con documentos, materiales, manuscritos que no han llegado hasta nosotros. De hecho, si uno analiza toda la argumentación referida a las tragedias, se puede advertir que menciona tragedias desconocidas para nosotros, digamos, que son conocidas a través de sus comentarios. Pero entonces, la poética de Aristóteles es un documento muy interesante en relación a varias cuestiones. Primero, en relación al pensamiento de Aristóteles. Y hay que tener en cuenta que la poética tiene, por un lado, cuestiones descriptivas del teatro de la época, y por otro lado, cuestiones normativas de cómo piensa Aristóteles que debe ser el buen, entre comillas, teatro. Entonces, podemos estudiar varias cuestiones, no solo de, digamos, lo que él puede describir, sino lo que él puede afirmar, cómo prefiere que sea el teatro, y cuestiones relacionadas tanto a su época, que como decía es el siglo IV, cuanto a cuestiones relacionadas con el periodo de esplendor del teatro del siglo V. También tradicionalmente se leyó la poética como un tratado exclusivamente normativo, de ahí las famosas unidades, etc. Lo cierto es que Aristóteles habla de diferentes tipos de tragedia. Él prefiere determinado tipo de tragedia, pero concibe tragedias que no tengan unidad de tiempo, de espacio y de lugar. Ese tema no lo vamos a tratar en este momento. Pero digo, para tener en cuenta que, como decía, hay cuestiones que él describe del teatro de la época y cuestiones que él prefiere. No es exclusivamente un tratado normativo. No todo hay que tomarlo como que es lo que él prefería, ni todo hay que tomarlo como es lo que realmente sucedía. Si uno hace una lectura fina del tratado, va a advertir justamente estas cuestiones que digo. Pero bueno, nos vamos a adentrar en este caso, como decía, en las cuestiones referidas al espectáculo teatral griego. Bien, empezamos. Como decía, la poética de Aristóteles versa sobre el arte del poeta, pero de todas formas abundan referencias respecto a su modalidad escénica. El hecho de que ahora vamos a ver, él menciona el espectáculo permanentemente y en muchos casos lo menciona para inmediatamente excluirlo del tratado, pero no porque no le dé importancia, sino porque el objeto de estudio es el arte poética, el arte del poeta, es decir, la instancia textual. Tengamos en cuenta una cuestión que yo no voy a incluir acá para que no sea tan larga. Hay otro tratado, hay varios tratados de Aristóteles por supuesto, pero hay otro que es la retórica, que trata sobre el arte de los oradores. De todas maneras, es un tratado que tiene muchísimas referencias también al teatro de la época. No lo voy a abordar acá porque es un tema mucho más largo, pero para que tengamos en cuenta que mucha argumentación referida al pensamiento de Aristóteles en relación al teatro también hay que rastrearlo en la retórica. Yo no estoy de acuerdo, no concuerdo con las interpretaciones que dicen que Aristóteles
identifica el teatro con el arte de los oradores sin más. Si les interesa el tema me pueden pedir, yo tengo algunos artículos y mi tesis doctoral, donde justamente analizo también en la retórica cómo él entiende la representación oratoria diferente de la representación teatral. Pero bueno, esto lo quería aclarar porque en muchos casos se toma como si en la retórica y en la poética dicen lo mismo del teatro, y la verdad es que no. El arte de los oradores es una cosa bastante diferente al arte del teatro, tiene una representación, es una de mis hipótesis doctorales, pero digo, no estoy de acuerdo en que Aristóteles identifica ambas actividades. Pero bueno, nos vamos a concentrar hoy en la poética, entonces, como decía, versa sobre el arte del poeta, pero de todas maneras vamos a encontrar un montón de afirmaciones en relación a la modalidad espectacular del teatro. Antes que nada hay que aclarar la noción de mímesis aristotélica, porque tradicionalmente también, o digamos la noción de mímesis antigua, más popular, hoy en día es la noción platónica, que no es para nada parecida a la noción aristotélica. La mímesis platónica, bueno, tiene que ver con una cuestión de entender el arte, o la mímesis en general, como una cuestión de una copia, etc. No es algo bastante peyorativo, digamos. Tiene que ver con la concepción del mundo de Platón, de que el mundo sensible es una copia del mundo ideal, etc. En el caso de Aristóteles, él concibe la mímesis de una manera totalmente distinta, y en el marco de la poética hay que entenderlo no como imitación, que sería más en el sentido platónico, sino en el sentido de ficción y de representación. Eso es muy interesante porque, de todas maneras, Aristóteles no define en ningún momento que entiende como mímesis en la poética, es una noción que funciona de base. Pero es importante entender eso, que él no concibe la mímesis poética como una imitación, sino como una ficción y una representación. Esto es muy interesante porque, como dice la diapositiva, implica el énfasis y la conciencia de un producto poético y de su representación como instancias separadas y cerradas en sí mismas. Vamos a ver que Aristóteles entiende, por un lado, la actividad del poeta, lo que podemos decir como la pieza dramática, y por otro lado, la instancia espectacular, como dos instancias separadas. No es lo mismo. La instancia espectacular no es la copia sin más de la pieza, no es, como decíamos en otro video, si lo vieron antes, como el espectáculo teatral no era logocéntrico en el sentido de que era nada más que la recitación del texto dramático. Entonces es importante justamente entender la noción de mímesis. Por otro lado, esta ficción, como cualquier ficción, mantiene determinadas relaciones con el referente externo. Veremos, no lo vamos a ver acá, pero en el caso del teatro trágico, bueno, tiene que ver con el verosímil mítico. En el caso de la comedia tiene que ver más con una cuestión contemporánea al auditorio, ¿no? Y de todas maneras conserva su autonomía, es decir, no, el teatro en este caso no tiene que copiar un referente externo, mantiene determinadas relaciones, pero tiene cierta autonomía. De hecho, él dice en un momento que el arte poético es más universal, porque dice las cosas como deberían ser en vez de como fueron. Entonces, bueno, ahí ya tenemos un reconocimiento de una no dependencia o de una autonomía del producto poético en relación a la realidad. Bien, esto hay que tenerlo en claro para leer la poética. Esto, como decía, la mímesis no está definida en ningún lugar de la poética. Si les interesan algunos textos sobre justamente todo el campo semántico de la mímesis y de la familia de palabras, me piden, hay una tesis de una investigadora platense que lo trata en profundidad. Bien, entonces, centrándonos específicamente ahora sí en la poética, como decía hace un ratito, si bien Aristóteles incluye el espectáculo entre los elementos constitutivos de la tragedia, acá vemos, yo cuando tengo espacio en la diapositiva pongo el texto original en griego, las traducciones son propias. Veamos este pasaje. Por consiguiente, son necesariamente 6 las partes constitutivas de toda tragedia. Ellas son la trama, los caracteres, la expresión lingüística y el estilo, el pensamiento, el espectáculo y la música. Bueno, disculpen, acá se me traspapeló unos numeritos
que son de una nota, y bueno, acá no me reconoció un carácter, pero bueno, no voy a interrumpir el video, así que sepan disculpar. Entonces, como decía, el espectáculo está incluido entre los 6 elementos constitutivos de la tragedia. Pero ¿qué pasa? Inmediatamente a continuación, Aristóteles lo excluye. Esto es lo que decía, que algunas interpretaciones que afirman que a Aristóteles no le interesa el espectáculo, que no le da entidad, se basan justamente en esto. Fíjense lo que dice a continuación, prácticamente a continuación del pasaje que leí recién. El espectáculo es atractivo, pero no es el resultado del arte de la poética, pues la fuerza de la tragedia existe sin certamen y actores. Además, sobre la realización de los espectáculos, el arte del escenógrafo tiene más dominio que el de los poetas. Como decía, este pasaje ha sido interpretado y ha sido usado de fundamento para decir que a Aristóteles no le interesaba, no le gustaba, no le daba entidad, porque dice que no es el resultado del arte de la poética. Voy a decirlo varias veces. El arte de la poética es el arte que corresponde a la labor del poeta, no es el teatro en general, en conjunto. Y de hecho, el hecho de que él adjudique la factura del espectáculo al escenógrafo, y que diga que el arte del escenógrafo tiene más dominio que el de los poetas, está, por un lado, identificando las dos instancias teatrales separadas, uno el texto dramático, la pieza, y otro el espectáculo. Y es importante, y es muy interesante que él mencione el escenógrafo, esto es literal. Esta, como decía, es una traducción mía, yo intento siempre conservar los significados que remitan al lenguaje teatral. No está claro bien de qué era responsable el escenógrafo, pero bueno, se supone que era el responsable de realizar las máscaras y de la escenografía. La escenografía para los espacios escénicos era la misma, estaba pintada, se supone, hay algunos testimonios que hablan. No es que se hacía una escenografía para cada puesta, tengan en cuenta que bueno, esto está en el otro PowerPoint o en el texto de Iriarte, pero bueno, los festivales consistían en representaciones de 3 tragedias, comedias, etc. Entonces el espacio escénico era el mismo. Pero volviendo a lo de la poética, es muy importante que Aristóteles marque 2 responsables diferentes para las 2 instancias. El poeta por un lado y el escenógrafo por el otro. Más allá de que, por supuesto, el espectáculo incluye el arte del poeta porque trabaja a partir de un texto, o el texto es parte de la poesía. Bien. Otro pasaje que va en la misma línea del que acabamos de leer: es posible que el temor y la compasión surjan del espectáculo, pero también de la propia composición de las acciones, lo cual es anterior y de un poeta mejor. Ahí hay una clave también. Anterior en el sentido de temporalmente, digamos. Antes del espectáculo está la composición de las acciones. Es necesario, pues, que la fábula esté ordenada de tal manera que sin ver, quien escucha las acciones no solo se erice, sino también sienta temor por las cosas acaecidas. Provocar esto a través del espectáculo es menos artístico y necesita de ayuda exterior. Nuevamente, cuando se refiere a menos artístico, la noción de arte o de técnica, en realidad, depende cómo la traduzcamos, pero es la tecne, es una noción muy particular en Aristóteles, y tiene que ver en este caso el arte poética, como decíamos, es menos artístico en relación a el arte poético. Nosotros lo traducimos artístico porque la verdad que es una de las excepciones, pero tranquilamente podría ser de la técnica dramatúrgica, es menos técnico dramatúrgicamente, se podría decir, porque la noción de tecne tiene que ver con eso. Pero, digamos, no es que es menos artístico en el sentido de que no corresponde al teatro, que no es importante. Y necesita de ayuda exterior, justamente, exterior a el arte poética, exterior al poeta. En el pasaje anterior marcaba qué ayuda exterior es, la ayuda del escenógrafo. Entonces, podemos afirmar a partir de los pasajes que acabamos de analizar y del que ponemos en esta diapositiva, que Aristóteles concibe ambas instancias como separadas pero necesarias. Lo necesario es lo que no puede ser de otra manera. Fíjense este pasaje: es necesario tener en cuenta estas cosas como también aquellas destinadas a las sensaciones que necesariamente acompañan al arte poética. Estas sensaciones, en griego es aiesteseis,
son las que corresponden a el espectáculo, la instancia espectacular, que necesariamente acompañan el arte poética. No podrían ser, el arte poética no podría ser sin esas cuestiones, sin las cuestiones destinadas a las sensaciones. Es muy clave la palabra necesariamente, por eso está marcada en negrita. Lo necesario para Aristóteles es lo que no puede ser de otra manera. Entonces, no es lo mismo que la labor del poeta sea representada o no. El proceso teatral, la actividad teatral comienza para Aristóteles con la labor del poeta, pero termina con la representación. Por eso es necesario, no es indistinto. No estamos hablando en una época donde una pieza dramática era un fin en sí mismo, destinado a la lectura individual o privada en voz baja, digamos. Acá las piezas dramáticas no tenían, digamos, no eran un fin en sí mismo, sino que estaban hechas para representarse. Estamos hablando de una cultura oral, performativa y literaria. Como dije en otro de los videos, si lo habrán visto antes o lo verán después, en algún momento los textos son puestos por escrito en las, entre comillas, versiones oficiales, pero en sí mismo antes no eran un fin en sí mismo, sino que eran parte de toda una actividad performativa que culminaba con la representación teatral. Bien, entonces, a partir de lo dicho y en relación a este análisis que venimos haciendo, podemos afirmar que para Aristóteles la relación entre la labor del poeta y la posterior representación de la pieza, es decir, el espectáculo y su escenificación, están atravesadas por una dinámica performativa, ¿no? La noción de dinámica performativa es una noción que desarrollo yo en mi tesis doctoral, que justamente en lo que consiste es imprimirle a la instancia textual una finalidad performativa. Ustedes me pueden decir, bueno, sí, pero todo texto dramático está destinado a ser representado. Bueno, sí, pero a partir de la premodernidad y la modernidad puede ser representado como puede no ser representado. O puede haber diferentes versiones de un mismo texto. En el caso de este periodo, la instancia textual tiene es una finalidad, está realizada, confeccionada para ser representada. Y como les dije antes, no piensen en un texto dramático como lo podemos entender hoy. De hecho, los manuscritos antiguos no tienen asignación de parlamentos, por el nombre para los personajes, también lo que imprime un nivel de interpretación del que lee o el que los copia. Esto tiene que ver con lo que vimos en el video de las fuentes disponibles. Entonces, tengan en cuenta que los manuscritos de esta época son más que nada ayuda a memoria o guiones para ser representados, o guiones técnicos, digamos, técnicos o guiones escénicos. Así que esta noción que yo denomino dinámica performativa tiene que ver con esto, ¿no? Es un proceso que empieza con la labor del poeta y finaliza con su representación. Son dos partes complementarias y necesarias. Bien. En relación a la instancia espectacular, siempre según la poética, ¿no? Siempre según lo que dice Aristóteles. Los sistemas significantes que para él, que para el filósofo, componen esta instancia espectacular son los siguientes. Ahora vamos a ver los pasajes, ¿no? El texto dramático emitido en escena, el actor con su cuerpo y su voz como elementos significantes, esto es muy importante, él los diferencia. La escenografía, la música y el espectador, la instancia de la recepción. Esto, bueno, está con un asterisco más que nada porque no sería un sistema significante escénico, ¿no? Pero digamos, es muy interesante que Aristóteles lo menciona explícitamente la instancia de la recepción, y es interesantísimo en relación a todo esto que él tiene una noción bastante completa del circuito de la comunicación teatral. Bueno, vamos a ver entonces de dónde se desprende este punteo, ¿no? Bien, en relación a la labor del poeta, hay algunos pasajes, yo no transcribí todos, pues es mucho. Pero bueno, dice así: es necesario componer las tramas y completarlas con la expresión lingüística, colocándolas lo más que se pueda ante los ojos. De este modo, al verlas con más claridad, como si estuviera frente a las acciones mismas que suceden, podrá encontrar lo que es adecuado y se le escaparán menos las contradicciones.
En lo posible, completando con los gestos, pues si poseen igualdad de condiciones, son más convincentes quienes más conmovidos están por las pasiones, perturba el que es perturbado, e irrita el que más genuinamente se irrita. Fíjense que acá hay muchas cuestiones interesantes. Él acá está hablando de la labor del poeta, pero él le recomienda componer las tramas colocándola lo más que se pueda ante los ojos, imaginándolas, mirándolas, como si estuviera frente a las acciones mismas que suceden. A partir de estas argumentaciones yo identifico lo que tiempo después se denomina virtualidad escénica. Él directamente le está aconsejando al poeta que componga la trama como si la estuviera viendo, como si estuviera representando, para que sea representada. Eso es muy importante. Y algo también muy importante, que yo lo vinculo con esta noción de virtualidad escénica, es esto que dice, en lo posible completando con los gestos. Él acá está hablando, repito, después obviamente ustedes pueden buscar este pasaje y pueden ver de qué viene hablando, ahora me tienen que creer que él está hablando de la labor del poeta, no está hablando del actor, no está hablando de nada más que de componer las tramas. Entonces, ¿cómo va? Es interesante esta noción de completar con gestos la trama, ¿no? Cómo hacer esta dimensión, cómo imprimirle esta dimensión gestual a través de un texto literario, digamos. Y bueno, esto es lo que yo, como decía, identifico como la noción de virtualidad escénica. Y esto también se vincula con esta finalidad performativa. Para Aristóteles no es lo mismo, va a sonar muy repetitivo, pero Aristóteles no le está diciendo al poeta, bueno, fíjate, hacé como puedas, completá, o sea, fíjate, completalo, componer las tramas lo mejor posible. No, dice completarla con la expresión lingüística colocando lo más que se pueda ante los ojos. Esto es sumamente significativo. Entonces, lo que mencionaba recién, Aristóteles tiene bastante presente, o digamos, a partir de estas cuestiones, de esta necesidad de componer la trama poniéndola lo más que se pueda entre los ojos, completando con esta dimensión gestual, él está, digamos, yo identifico lo que entendemos, como decía, como virtualidad escénica, y esto es muy importante porque implica una conciencia acerca de la especificidad del teatro y del texto dramático. Aristóteles sabe muy bien para qué es ese texto dramático o para qué es esa labor del poeta. Es una conciencia sumamente interesante sobre la especificidad de la disciplina, ¿no? Por supuesto, teniendo en cuenta, yo no estoy diciendo que Aristóteles tiene una visión moderna del teatro, ni mucho menos, quiero evitar cualquier tipo de anacronismo, es muy interesante, digamos, tener en cuenta la cultura performativa de la época, donde justamente la mayor parte de las actividades tenían esta dimensión escénica, esta virtualidad escénica, esta dimensión espectacular. No, prácticamente las cuestiones literarias en sí mismas, como decía, no eran un fin en sí mismo. Y bueno, además, para ir en contra de estas, para ir en contra no, digamos, para desmontar un poco estas interpretaciones tradicionales acerca de que a Aristóteles no le interesaba el espectáculo y demás, bueno, justamente evidencian lo contrario. La conciencia la conciencia disciplinar y la importancia que tiene para él el espectáculo teatral. Bien. En relación al actor, este es un pasaje bastante largo, por eso no lo puse en griego, dice así: alguien podría preguntarse cuál de las dos es mejor, si la representación épica o la trágica. Si la mejor es la menos vulgar, y ésta se dirige siempre a los mejores espectadores, es evidente que la que imita toda clase de cosas es vulgar, como si el auditorio no entendiera, a no ser que no agreguen algo ellos mismos. Los actores gesticulan mucho, cual los malos flautistas. La tragedia es, de hecho, tal como los actores anteriores juzgaban a sus propios antecesores. Fíjense cómo acá, esto que yo les decía, hay comentarios interesantes respecto también al periodo en el que vive Aristóteles y en relación a la época anterior, ¿no? Entonces, como los actores anteriores juzgaban a sus propios antecesores, como Minisco llamaba a Calípides mono por traspasar un límite, y lo mismo se opinaba sobre Píndaro. Así como estos se relacionan con aquellos, todo el arte trágico se relaciona con la epopeya. Dicen en efecto que esta es para espectadores capaces, que en nada necesitan de gestos, y que la tragedia es para espectadores vulgares. Fíjense que estamos hablando de la epopeya, la épica se recitaban los rapsodas,
y la representación teatral tenía una representación gestual, tenía un espectáculo. Fíjense cómo acá está marcando la diferencia. Entonces, bueno, dicen que la epopeya, es para espectadores capaces que nada necesitan de gestos, y que la tragedia es para espectadores vulgares. Luego, no todo movimiento debe ser rechazado, acaso tampoco la danza, sino el de los vulgares, lo que se le censuraba a Calípides y ahora a otros por representar a mujeres no libres. Este pasaje es bastante complejo y tiene algunas cuestiones filológicas, que bueno, se las voy a comentar al pasar. Lo más importante es el reconocimiento de Aristóteles de la dimensión gestual del teatro. También, esto va en línea con esta cuestión de que de que se creía que el teatro griego era logocéntrico, que lo único que importaba era el texto y que era una cuestión recitada. Acá Aristóteles está diferenciando la épica, que sí estaba recitada, con el teatro, que, bueno, más allá de que sea para espectadores vulgares o no, necesita de gestos, de toda una cuestión espectacular y escénica que no necesita la recitación poética. En el caso de traspasar un límite, que está en negrita, en griego es hoslian hyperbalonta, que tradicionalmente se interpretaba como exageración, y a partir de ahí se afirmaba que Aristóteles no estaba a favor de los gestos, de los actores, de la gestualidad en el teatro, pero en realidad la frase, por todo un trabajo filológico que no viene al caso mencionar acá, puede significar también traspasar un límite, y esto tiene que ver con esto que dice al final, que dice lo que se le censuraba a Calípides y ahora a otros por representar a mujeres no libres. Lo que estaría diciendo Aristóteles acá es que él está censurando los gestos que no corresponden al carácter del personaje. Traspasar un límite no es en sentido de exageración, sino que tiene que ver con no representar al carácter, al personaje en cuestión como corresponde, esto de representar a mujeres no libres. Tengan en cuenta que en la tragedia los personajes suelen ser no, la mayoría son gobernantes, héroes, guerreros, etc. Entonces no pueden tener una gestualidad que no sea acorde a dicho carácter, ¿no? Y es importante esto de no todo movimiento debe ser rechazado, tampoco la danza, sino el de los vulgares, ¿no? Y como dato de color, o digamos, o documento también histórico, está la mención. Calípides es un actor que lo mencionan varios antiguos, se sabe que existió y demás. Bueno, se sabe que existió, digo, lo menciona, pero lo mencionan varios antiguos. Plutarco lo menciona también. Tenemos a Píndaro. Píndaro no es el poeta, sino que es otro actor. Tenemos a Minisco. Esto es importante, como decía también, en relación a las fuentes disponibles. Si uno quiere fechar, por ejemplo, de qué época está hablando Aristóteles, o quiénes son los antiguos, quién es Minisco, quién es Calípides, si uno encuentra algún documento epigráfico donde menciona a estos actores, bueno, se puede hacer ahí un fechado. Fíjense cómo estos documentos también son polisémicos en el sentido que dan información de mucha índole, ¿no? No solo relacionado en este caso al teatro, sino también a cuestiones por ahí cronológicas relacionadas con el mundo griego, ¿no? Bien, entonces, en relación a la actuación, ese es el único pasaje más o menos que menciona claramente la gestualidad de los actores, pero fíjense que en el que vimos anteriormente le recomendaba al poeta completar con gestos. Entonces Aristóteles no desdeña la gestualidad, no está pensando en una actividad logocéntrica. Sé que suena repetitivo, pero es algo que seguramente todos escucharon, y cuando se enseña la poética todavía permanecen esos análisis logocéntricos. Por eso yo hago tanto énfasis en esto. Entonces, en cuanto a la actuación, Aristóteles prefiere que sea acorde al carácter, que no haya exageración en cuanto a los gestos, y que sea verosímil con el referente cotidiano. Entonces, es interesante porque si nosotros pensamos en los distintos sistemas significantes del espectáculo teatral griego, pensamos que estamos hablando de la tragedia, ¿no? Que trabaja con, digamos, las tramas se elaboran en base a narraciones míticas, donde los personajes son héroes, que, bueno, hacen determinada peripecia, etc. No son cercanos al contexto del auditorio, no son contemporáneos, ¿no?
los griegos consideraban toda su tradición mítica como su pasado heroico, un pasado que podían entender como que era un pasado histórico real, pero que era lejano. Entonces no tiene, digamos, todo ese mundo no corresponde a un verosímil cotidiano contemporáneo, digamos, no cotidiano contemporáneo. Pero llamativamente, o de manera muy, sí, llamativa, él prefiere que la actuación sí sea realista. Lo de realista lo digo entre muchas comillas, es lo que podemos entender hoy con realista, en relación a esto que decía recién. Un héroe no puede actuar como una mujer no libre, no puede tener muchos gestos, tiene que actuar acorde a su carácter. Entonces es interesante que Aristóteles prefiere que la actuación sea realista dentro de un conjunto que es totalmente teatralista. Lo que genera es que justamente este sistema significante que entra en tensión sea puesto en evidencia y se resalte las acciones de los personajes. Lo que le interesa a Aristóteles con este interés porque la actuación sea realista es que justamente resalte dentro de este conjunto. Si nosotros pensamos que la tragedia tiene como uno de sus efectos la liberación de las pasiones, Aristóteles habla de catarsis, pero no en ningún momento explica qué es la catarsis. La catarsis, de hecho, es un término médico, significa liberación, pero digamos, él no en ningún momento define lo que es la catarsis, pero sí dice en uno de los pasajes que leímos hace un ratito que tiene que provocar temor y compasión, ¿no? Entonces, bueno, para que, digamos, tradicionalmente se ha traducido catarsis como identificación, yo no estoy de acuerdo, y eso es un análisis que es tardío, atravesado por los medievales y demás. Digamos, Aristóteles no habla de que el espectador se identifica con el héroe y libera las pasiones, eso es lo que se interpretó después, pero sí dice que uno se tiene que sentir compasión y temor por lo que le sucede al héroe. Entonces, por eso es importante y por eso afirmamos que le interesa resaltar la actuación dentro de un conjunto teatralista, para que justamente, al ser puesta en evidencia esas acciones, el espectador pueda sentir temor y compasión por lo que sucede. Tengan en cuenta que la tragedia se maneja siempre, digamos, el desenlace de la tragedia se relaciona con algún error trágico, ¿no? Relacionado con la soberbia, con la desmesura del héroe. Entonces, bueno, también es aleccionador. El espectador tiene que asustarse, sentir compasión, etcétera, por lo que hace por el error, digamos, del héroe, y por eso es importante, y por eso a Aristóteles le interesa que el sistema significante de la actuación sobresalga, se subraya. Quiero aclarar que entra en tensión, no se produce una no armonización, digamos. Esta tensión genera a su vez una armonía, como sucede en cualquier espectáculo teatral. La no armonización de un sistema significante genera determinados sentidos, bueno, por supuesto si está bien construido, etc. No es que genera un cortocircuito que al espectador lo hace salir de la ficción, digamos. Bueno, como decía recién, a pesar de esta ruptura, en la armonía del conjunto no se rompe la ilusión dramática ni la realidad representada, pero sí se evidencia el carácter ficcional del espectáculo. Esto es algo que tiene que ver con la noción de mímesis, que no vamos a poder desarrollar aquí, pero para Aristóteles el placer, el disfrute, el temor, todo lo que implica la recepción teatral, tiene que ver con la conciencia de su carácter ficcional, ¿no? Entonces, por eso, como decía, es importante entender que para Aristóteles la noción de mímesis no es una noción de imitación o de copia de algo, sino que es una noción que refiere directamente a su carácter ficcional y de representación. En relación a los otros sistemas significantes que identificamos hace un ratito, en relación a la escenografía, además del pasaje que leí al principio de que el responsable del espectáculo es el escenógrafo, advertimos otro pasaje, que es el que sigue, y Sófocles introdujo 3 actores y la escenografía. Más allá de que se duda si esto realmente es así, si la escenografía no se utilizaba antes de Sófocles y demás, bueno, bien vale el comentario, no es casualidad, ¿no? Digo, él está reconociendo la existencia de la escenografía, una vez más,
Y esto de que 3 actores es que, bueno, al principio había un actor y el coro, después, bueno, hay como una progresión, van agregando actores los trágicos. Como decía, esto no se sabe fehacientemente si realmente fue Sófocles el que introdujo los 3 actores y la escenografía, pero es llamativo y es digno de hacer notar el comentario de Aristóteles. En relación a la música, encontramos un pasaje que dice lo siguiente: y además no es pequeña la parte que desempeña la música y los espectáculos, a través de los cuales son producidos los placeres más vívidos, aun cuando la intensidad se da tanto en la lectura cuanto en la representación. Fíjense qué interesante, más allá de que acá yo puse este pasaje porque menciona la música, nuevamente marca las 2 instancias separadas, ¿no? La lectura y la representación. Tengan en cuenta que cuando se dice lectura, no estamos hablando de la lectura en voz baja, individual, etc. Pero, digo, tengan en cuenta todo lo que hablamos hace un ratito sobre el contexto y demás. Acá la traducción es muy literal, pero es interesante que dice que la intensidad se da tanto en una instancia, tanto en la instancia textual, cuanto en la instancia espectacular. Eso nuevamente estamos ante un pasaje que marca la importancia que tienen para Aristóteles las 2 instancias y la entidad que le reconoce a ambas instancias, ¿no? Si ven acá figura esperen, me fui para atrás, disculpen, justamente por la mención de la música, es la única mención de la música en el tratado. Bueno, acá también nuevamente tenemos la explicitación de estas 2 instancias teatrales. Y respecto de la representación, perdón, de la recepción, disculpen, podemos nombrar este pasaje que dice así: segundo, la que tiene una composición doble, como la Odisea, y concluye de manera opuesta para los mejores y para los peores. Acá está hablando de otro tipo de, bueno, acá está hablando de la Odisea, pero también, como yo les decía al principio, él habla de otros tipos de tragedias o de otros tipos de composiciones poéticas que no son unidad de tiempo, acción y lugar, ¿no? Él las concibe, existen otras. De hecho, si uno lee Filoctetes de Sófocles, ahí no hay una unidad de lugar. Pero bueno, él acá está hablando de otra cosa y dice: pero se la considera primera a causa de la debilidad de los espectadores, pues los poetas siguen en sus creaciones el gusto del auditorio. Fíjense qué importante que Aristóteles reconozca, bueno, para empezar, la instancia de la recepción y el hecho de la importancia que los poetas le daban a eso, al auditorio. Acá tenemos completo el circuito de la comunicación teatral, ¿no? Y bueno, la conciencia por parte de los poetas de que es un producto poético que va a ser recepcionado y que, bueno, está bueno que le guste al auditorio. Tengan en cuenta que las obras teatrales eran representadas en una modalidad de concurso, entonces sí era muy importante la recepción. Porque si bien había un jurado que votaba, tenía mucha importancia la reacción del público, ¿no? La recepción de los espectáculos tampoco era en un lugar privado, cerrado, cubierto y a oscuras, era en un auditorio a la luz del día durante todo el día, no era una recepción silenciosa, entonces el auditorio se hacía notar si le gustaba o no le gustaba. Entonces, bueno, claramente era un factor muy importante, teniendo en cuenta además que de eso dependía ganar o no ganar el concurso. Y por más, como decía, que había un jurado, era muy importante y era bastante definitorio la reacción del pueblo, del auditorio, perdón. Para cerrar, entonces, si tuviéramos que, esta definición es una definición mía que yo elaboré en mi tesis doctoral a partir de todo el análisis de la poética y de la retórica, si tuviéramos que consignar una definición de lo que entiende Aristóteles por representación teatral trágica, podemos esbozar la que sigue. La representación teatral trágica consistiría en un objeto estético ficcional que, junto con el texto dramático, conforma un binomio atravesado por una dinámica performativa. Ambas instancias no solo son importantes, sino que son parte necesaria de la actividad teatral. Atendiendo a dicha relación, y a partir de la virtualidad escénica del texto que el poeta elabora de manera deliberada, la representación teatral lleva a escena, y de esta manera consuma, la semántica propuesta por la obra dramática.
La pieza textual se funde con el conjunto y se transforma en parte del espectáculo. El principio rector de este es lo visual y su responsable es el escenógrafo. Todos sus sistemas significantes conforman una representación teatralista que construye un mundo mítico con héroes imponentes y lejanos, muy diferente de la realidad cotidiana del auditorio. La gestualidad de los personajes, que incluye el uso de la voz, es lo único que debe corresponderse con el verosímil cotidiano, ya que de este modo sus acciones son subrayadas como responsables del cambio de fortuna y se potencia el efecto emotivo de la tragedia. Fíjense varias cosas, algo que no aclaré en su momento, esto que es muy importante, que la gestualidad de los personajes no tiene que ver solo con los gestos, sino con la voz. También esto tiene que ver con una cuestión filológica, pero en uno de los pasajes que hemos leído, él dice, completando con la expresión lingüística y en lo posible con gestos, o sea, él tiene muy claro que la labor del actor está compuesta por un lado por la voz, o por la expresión lingüística, y por otro lado por la gestualidad. Eso es muy importante. Porque todo esto, como decía, tiene que ver con que en su momento se creía que el teatro griego era logocéntrico, que era solo un recitado en escena, etc. Respecto a lo del principio rector, bueno, esto también tiene que ver con una cuestión filológica que no desarrollé acá. Bueno, para empezar, el hecho de que Aristóteles responsabilice al escenógrafo como responsable, valga la redundancia, del espectáculo, bueno, el escenógrafo tiene que ver con cuestiones visuales. Pero además, había toda una cuestión relacionada con la importancia de que se vea el espectáculo. Tengan en cuenta que, como decía antes, los espectáculos teatrales transcurrían en un auditorio al aire libre, con mucho ruido, durante el día. Se sabe que, digamos, que están emplazados en unos lugares de una colina donde facilitan generalmente la acústica por los vientos y demás. También se sabe, hay unos pocos comentarios, especialmente de Vitruvio, que para favorecer la audición se colocaban en determinados extremos, en los extremos de la platea, unos vasos con agua, mitad lleno, mitad vacío, y eso favorecía la acústica. Pero bueno, más allá de eso, tengan en cuenta que es al aire libre durante el día, con gente hablando, gritando, moviéndose, etc. Entonces era muy importante también, en el caso de que no se oiga, que sí se vea. Entonces había varios dispositivos o varias cuestiones resaltando su importancia. Bueno, la utilización de los coturnos, que no siempre implican un sueco con suelo alto, con el tiempo se van haciendo así, pero digamos, los actores están todos tapados, con unas máscaras, agrandados, es muy importante que sea visto de lejos. También tengan en cuenta que en el caso de la tragedia las historias eran conocidas, por ende, por ahí no era tan importante escuchar y seguir la trama, sino ver cómo eso es llevado a escena, ver la versión de determinado mito por determinado trágico, pero principalmente lo de que lo visual es lo rector del espectáculo, tiene que ver no solo con el escenógrafo, sino bueno, con la palabra que se traduce como espectáculo, que es opsis, que tiene una raíz verbal que tiene una raíz y una etimología compartida con el verbo ver. Pero bueno, eso es todo un análisis filológico que no voy a hacer acá. Pero bueno, si tenemos que, como decía, sistematizar una definición de cómo entendería Aristóteles, a partir de la poética y de algunas cuestiones filológicas, el espectáculo teatral griego, podemos definirla como lo acabamos de hacer.